Año tras año, la Biblia es el libro más vendido del mundo. Hay porciones de la Biblia disponibles en más de 3.000 idiomas en todo el mundo. Lo más probable es que usted tenga una en su mesa ratona o guardada en algún armario. Pero ¿cuántos siquiera leen la Biblia? Si no lee este libro, podría perderse la información y el conocimiento más fascinante y esclarecedor que el mundo jamás haya conocido. A mediados de la década de 1450, hace más de 560 años, el impresor alemán Johann Gutenberg le dio al mundo su primera Biblia impresa. Un estudio del 2021 de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera estimó que desde entonces se han imprimido entre 5 y 7 mil millones de Biblias. Y ahora, en nuestra era digital, se han descargado cientos de millones de Biblias a los teléfonos inteligentes y computadoras. A partir del 2021, una popular aplicación de la Biblia de YouVersion se ha descargado más de 500 millones de veces y los usuarios han oído o leído más de 64 mil millones de capítulos individuales de la Biblia. Parece que la Biblia está en todas partes, pero ¿significa eso que alguien entiende la Biblia? ¿Puede usted entenderla? En el programa de hoy veremos 7 claves simples pero vitales para estudiar la Biblia. Amigo, estamos viviendo en los tiempos del fin profetizados. Su Biblia revela el futuro del mundo y su parte en él. Usted debe comprender la profecía bíblica y el maravilloso futuro del universo. La Biblia revela el camino de la paz y la prosperidad. Usted debe entender la revelación vital que Dios Todopoderoso quiere que sepa. En este programa aprenderá 7 claves para el estudio bíblico. Estas claves pueden cambiar su vida. Usted necesita esta información. Acompáñenos. Si usted es un oyente regular del Mundo de Mañana, quizás lea la Biblia seguido. Pero ¿cuántos realmente leen la Biblia? Un estudio del 2021 publicado por Statista.org encontró que el 11% de los estadounidenses leen la Biblia a diario. Cerca de un tercio, el 34%, la lee al menos una vez a la semana. Otro 29% dijo que nunca han leído la Biblia. Amigo, usted debe leer este libro. ¿Pero puede entender sus misterios? Sí que puede. En el programa de hoy veremos 7 claves para un estudio bíblico efectivo. La Biblia es un cofre de valiosos tesoros. ¿Cómo podemos cosechar los tesoros contenidos en este libro? Proverbios 2, versículo 4. Hablando del verdadero conocimiento, la Biblia dice en Proverbios 2:4, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La Biblia fue una vez el centro de la civilización occidental. Era parte de la educación en la escuela pública. Más recientemente, el secularismo, la evolución y el materialismo sofocaron las instituciones educativas, deshaciéndose de Dios, de la Biblia y de los 10 mandamientos. Desde entonces, el estándar moral y ético decayó en todos los sectores de la sociedad. Esto no es coincidencia. La Biblia revela una ley espiritual invisible que explica las principales tendencias y el declive del mundo occidental. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mundo occidental ha sembrado pecado y cosechará consecuencias desastrosas. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tristemente cosechamos corrupción en el mundo occidental. Por eso debe estar atento de las noticias mundiales a la luz de la profecía bíblica. Tal vez vio el video titulado Cosechando el torbellino. El profeta Oseas lo expresó de este modo, porque sembraron viento y torbellino segarán. Oseas 8, versículo 7. ¿Entenderán nuestras naciones que debemos arrepentirnos nacional e individualmente? Oiremos la advertencia del Dios de la Biblia y finalmente obedeceremos sus mandamientos. Debemos estudiar la Biblia y vivir de acuerdo con la Biblia. Jesús dijo en Mateo 4, versículo 4 y Lucas 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Solo la obediencia y amor a la Escritura pueden llevar a la prosperidad moral y nacional.
Cerca de un tercio de la población adulta estadounidense cree que la Biblia es la palabra de Dios y que debe tomarse literal palabra por palabra. Este porcentaje es ligeramente inferior al de hace varias décadas. Muchos estadounidenses que no creen que la Biblia es la verdad literal, creen que es palabra inspirada por Dios, pero que no todo el contenido debe tomarse literalmente. 1 en 5 estadounidenses cree que la Biblia es un libro antiguo de fábulas, leyendas, historias y preceptos morales registrados por el hombre. Amigo, Dios juzgará a los incrédulos. Entendamos, la Biblia es el libro de instrucciones de Dios para todo ser humano. Si tiene su Biblia, vaya a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra traducción lo dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia. Así es, toda la Escritura es útil. La clave número 1 para un estudio bíblico eficaz es: la Biblia es siempre relevante. Algunos creen que dado que la Biblia se completó hace unos 1900 años, no puede ser relevante para nosotros hoy. Esa creencia es incorrecta. Como hemos demostrado en decenas de programas, la Biblia no solo es relevante para hoy, sino que sus profecías revelan el futuro de la humanidad y nuestro increíble destino. La buena noticia es que la humanidad no se autoaniquilará. Jesucristo regresará en el punto más peligroso de la historia humana para salvarnos de nosotros mismos. El Evangelio del Reino de Dios es siempre relevante. Si tiene su Biblia a mano, vaya a Mateo 24, versículo 14. Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es, esperamos el fin de este presente mundo malo, el fin de esta era y el comienzo de una nueva era, el mundo de mañana. La Biblia siempre es relevante. La encuesta Gallup descubrió que el 65% de los estadounidenses está de acuerdo en que la Biblia responde la mayoría de las preguntas básicas de la vida. La Biblia es el regalo de Dios para toda la humanidad. ¿Realmente atesoramos este libro como deberíamos? ¿Realmente debemos estudiar la Biblia con regularidad? El presidente Abraham Lincoln hizo esta declaración sobre la Biblia: respecto a este gran libro, es el mejor regalo que Dios le ha hecho al hombre. Todo el bien que el Salvador le dio al mundo se comunicó a través de este libro. Una encuesta de la American Bible Society encontró que la lectura bíblica aumentó durante el COVID. Más de 181 millones de personas abrieron la Biblia al menos una vez en el 2021, ante los 169 millones del 2020. Millones están descubriendo que la Biblia es relevante en su vida. En la última parte del programa vimos esa clave. Clave número 1. La Biblia siempre es relevante. Una segunda clave vital: la Biblia es un libro completo. Muchos no pueden entender la Biblia porque descartan sus primeros 39 libros, llamados Antiguo Testamento. Entendamos, cuando Jesús citó las Escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. En su tremenda batalla espiritual con Satanás, el diablo, Jesús citó Deuteronomio 8:3, cuando dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo encontrará en Lucas 4:4. Esta profunda verdad es totalmente fundamental para la felicidad y la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiendo al joven evangelista Timoteo, habló de la fe genuina que había en la abuela de Timoteo, Loida, y en su madre, Eunice. Le habían enseñado las escrituras a Timoteo desde la niñez. ¿Y cuáles eran esas escrituras? Los primeros 39 libros de la Biblia. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Lea acerca de eso en 2 de Timoteo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo pudo entender la salvación por las escrituras del Antiguo Testamento y por su aceptación de Jesucristo como su Salvador. La Biblia es un libro completo. Comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. De hecho,
Dios nos advierte en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entendamos lo siguiente: cuando Jesús nos enseñó los dos grandes mandamientos, los citó del Antiguo Testamento. El primer gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, está escrito en Deuteronomio 6, versículo 5. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es de Levítico 19, 18. Estos versículos del Antiguo Testamento son mandamientos de Dios. El punto, amigo, es que no podemos entender la verdad de Dios o su plan a menos que estudiemos toda la Biblia como la palabra de Dios. Para entender la Biblia, debemos leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La clave número 2 para un estudio bíblico eficaz es: la Biblia es un libro completo. Una tercera clave para un estudio bíblico eficaz es: la Biblia interpreta la Biblia. Hemos discutido este principio en programas anteriores, y es un principio altamente importante. Más del 25% de la Biblia es profecía, y con frecuencia se usa un lenguaje simbólico. Los libros de Daniel y Apocalipsis contienen mucho lenguaje simbólico. ¿Cómo entenderlo? En programas anteriores hemos discutido ejemplos del simbolismo de Apocalipsis. Como vimos en Apocalipsis 1:20, las estrellas simbolizan a los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros simbolizan 7 iglesias. En Apocalipsis 17, el apóstol Juan ve en visión una bestia montada por una mujer ramera. Apocalipsis 17, versículo 3. Juan dice: y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es llamada en el versículo 5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 dice que esta mujer persigue a los verdaderos cristianos. Los siguientes versículos nos dan el significado de los símbolos. El versículo 12 revela el significado de los 10 cuernos de la bestia. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y el versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La tercera clave para un estudio bíblico eficaz es: la Biblia interpreta la Biblia. Pero ¿cómo entender lo que significan los símbolos, señales y advertencias de la Biblia? Esto nos lleva a la cuarta clave: estudiar todas las escrituras sobre un tema. Los maestros que no hacen esto terminan enseñando doctrinas falsas y engañosas. Tomemos por ejemplo la gran controversia ley o gracia. ¿Significa la gracia que un cristiano puede vivir una vida de pecado y descaradamente desobedecer a su Salvador? Por supuesto que no. Jesús dijo en Mateo 19:17, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús luego mencionó varios de los 10 mandamientos. Entendamos lo siguiente: la Biblia no se contradice a sí misma. Jesús dijo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. La gracia de Dios no nos da permiso para transgredir la ley de Dios. Algunos toman erróneamente Efesios 2:15 como la eliminación de los 10 mandamientos de Dios. Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En realidad, esto está hablando de ordenanzas, o en griego dogma. En este caso, leyes hechas por hombres que causaron división entre judíos y gentiles. Recuerde, el principio aquí es estudiar todas las referencias sobre un tema. Si leemos Efesios 2:15 aparte del resto de la Biblia, podríamos llegar a una conclusión equivocada. Escuche este claro comentario sobre Efesios 2:15 de la Biblia de Estudio NBI. Ya que Mateo 5:17 y Romanos 3:31 enseñan que la norma moral de Dios expresada en la ley del Antiguo Testamento no es cambiada por la venida de Cristo, lo que se abolió aquí es probablemente el efecto de los mandamientos y reglamentos específicos en la separación de los judíos de los gentiles, cuyo incumplimiento de la ley judía los vuelve ritualmente impuros.
En otras palabras, cuando es consecuente y honesto con las Escrituras, como en este comentario, la verdad es que la norma moral de Dios expresada en la ley del Antiguo Testamento no es cambiada por la venida de Cristo. Esto es consistente con el segundo principio que discutimos. La Biblia es un libro completo. Estudie las Escrituras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de su Biblia. Para comprender mejor las verdades bíblicas, aplique la cuarta clave. Estudie todas las Escrituras sobre un tema. Cuando haga eso honestamente, verá que como en este ejemplo, la gracia no elimina la autoridad moral de la ley de Dios. La quinta clave para un estudio bíblico efectivo es comprender el contexto. Cuando estudie todas las Escrituras sobre un tema, vaya más allá, lea todas las Escrituras alrededor de ese versículo que estudia. Por ejemplo, algunos dicen falsamente que la conferencia de Jerusalén en Hechos 15 abolió los 10 mandamientos para los gentiles. Pero vea la decisión del apóstol Santiago en Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Cuando los apóstoles especificaron estas 4 prohibiciones, ¿liberó esto a los gentiles para pecar de otras maneras? ¿Transgredir el mandamiento que dice no matarás? ¿No tendrás dioses ajenos delante de Dios? Claro que no. Los apóstoles de ningún modo derogaron la ley moral de Dios. Para entender esto, debemos leer el contexto. ¿Cuál era la pregunta principal? Lea el versículo 1 de Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El asunto era la circuncisión. La conferencia decidió que los gentiles no tenían que ser circuncidados para ser salvos. Más tarde el apóstol Pablo escribió a los gentiles de Corinto, en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Tenga cuidado de leer todas las Escrituras alrededor del versículo que está estudiando. Recuerde la quinta clave para un estudio bíblico eficaz: comprender el contexto. Una sexta clave importante para el estudio bíblico eficaz es probar todas las cosas. Vea 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. A veces desafiamos a los oyentes que consulten su Biblia. No dé por sentado lo que decimos en este programa. Léalo en su propia Biblia. 1 Tesalonicenses 5, 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. O como dice la Nueva Biblia Viva, pónganlo todo a prueba, pero retengan solo lo bueno. Note la actitud de los bereanos en Hechos 17, Hechos 17:11. El autor Lucas elogia a los bereanos por su actitud positiva e investigadora al leer las Escrituras. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. La clave 6 es probar todas las cosas. La séptima clave para un estudio bíblico efectivo es fundamental. Ese principio es orar por comprensión. La Biblia enfatiza que necesitamos una actitud enseñable. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice Hechos 13:22. Vea la actitud dócil de David al pedir entendimiento en Salmos 25, versículo 4. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amigo, ore por entendimiento al leer y estudiar su Biblia. Ore por guía. Dios bendice a los que respetan las Escrituras y reverencian su santa palabra. Vaya en su Biblia a Isaías 66, versículo 2. Dios Todopoderoso dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. La séptima clave para un estudio bíblico efectivo es orar por comprensión. La Biblia es el libro más importante del mundo. Amigo, si ha descuidado la lectura bíblica, ahora es el momento de cambiar. Léala a diario. Si su actitud es la correcta, será muy bendecido y su vida cambiará. Como dijo Jesús en Juan 6:63,
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La séptima clave para un estudio bíblico efectivo es orar por comprensión. La Biblia no es solo un libro para hoy, sino que también es el libro del futuro. Jesús dijo en Lucas 21:33, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Gracias a Dios que ha compartido con nosotros su asombrosa verdad espiritual y el propósito mismo de la vida. Gracias por seguirnos. Amigo, estamos viviendo en los profetizados tiempos del fin. La Biblia revela el futuro del mundo y su parte en el mismo. Si usted quisiera el estudio bíblico gratuito, que puede cambiar su vida y le puede dar entendimiento que millones de personas en el mundo no tienen, haga clic en la descripción debajo del video. Y recuerde suscribirse al canal para no perderse otro video del mundo de mañana. Nos vemos la próxima.